particularmente de América Latina y el Caribe. Uno de esos temas tiene que ver con la migración, sobre todo con el fenómeno de la migración irregular. Lo que nuestros cuatro ponentes van a conversar hoy con nosotros en poco menos de 10 minutos cada uno, que es de verdad un reto, es sobre las conclusiones de un estudio que realizaron la maestra Margarita Vilches y el doctor Guadarrama sobre la política migratoria de México frente a la migración irregular centroamericana en el siglo XXI. Los autores harán una presentación con los puntos neurálgicos de su estudio, mientras que la maestra Paulina y el doctor Hernández abordarán de la misma manera otros tópicos que se presentan de manera importante en el estudio aludido. En ese sentido, voy a dar lectura rápidamente a las semblanzas curriculares mismas que he tenido que recortar para no consumir mucho tiempo en eso. Y luego les daré la palabra para que expongan lo que en realidad será un libro que esperemos salga en muy poco tiempo, tanto como se tardan los procesos burocráticos que lleva este procedimiento. Voy a empezar a leer algunas líneas sobre el doctor Ricardo Domínguez Guadarrama. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. También es maestro en Estudios de Relaciones Internacionales por la Facultad de Políticas en la misma institución. Es doctor en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es especialista y maestro en Estudios de Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Estudia un doctorado en Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el cual está en proceso. También es investigador de tiempo completo en la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Actualmente realiza una estancia de docencia, investigación y difusión en la Escuela Nacional de Estudios Superiores aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, perteneciente también a la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y es nivel 2. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra la globalización y migración, política exterior de México y Cuba, relaciones internacionales en América Latina y el Caribe. Doctor, el micrófono es suyo, adelante. Muchas gracias a todos y gracias por estar aquí. Voy a ser como muy telegrafiado para que nos dé tiempo con los cuatro. En realidad se trata, como ya dijo Gerardo, de un estudio que recientemente terminamos la maestra Margarita y el servidor, y donde estamos nosotros abordando ya las conclusiones que próximamente esperemos ya convertido en libro. Entonces, es sobre la política migratoria de México frente a la migración irregular centroamericana en el siglo XXI. Nosotros partimos de la idea de que la primera, por favor, partimos de que la migración crece en la medida que crece también la desigualdad entre los países ricos y pobres, ¿no? Ese es como un punto que no voy a poder desarrollar, solamente lo voy a mencionar. Entonces, el problema de las desigualdades es la que está en el fondo, digamos, de esta movilidad de las personas. Y en la medida que hay estos desajustes económicos que no necesariamente son entre el norte y el sur, sino que pueden ser incluso niveles de un mismo crecimiento económico, pero que con el tiempo y con las medidas económicas se van un poco desprendiendo y entonces empieza a haber también este fenómeno que, por el otro lado, nosotros podemos ver que las rutas migratorias, le puedes pasar la segunda, por supuesto, no son estáticas, sino son muy dinámicas. Y esto pues, se debe al crecimiento económico de los países. Entonces, hoy podemos observar que no solamente hay migraciones de norte a sur, sino de norte a norte, de sur a sur, ¿no? Entonces, en todas las direcciones, y esto ha sido, digamos, un motivo por el que la migración se ha complejizado tanto en nuestros tiempos. Como vemos ahí también, no solamente han cambiado las corrientes migratorias, sino también cambian las características del migrante, ¿no? Nosotros al principio hablábamos de personas jóvenes, solteros, que se iban a otro país en busca de mejores oportunidades, pero con el tiempo esto se ha ido complejizando y ha abarcado a familias enteras, pero no solamente eso, sino que también han cambiado las motivaciones que están detrás de los migrantes. Hoy, por ejemplo, tenemos circunstancias que van a convivir, por ejemplo, en las caravanas migrantes, de las que podemos más o menos contar 172 caravanas migrantes, ¿no? Y en esas caravanas migrantes nosotros encontramos gente que viene huyendo de la violencia, gente que viene huyendo de la pobreza, gente que viene buscando empleo,
gente que viene escapándose de circunstancias medioambientales que los empujaron a salir. Entonces, hoy en un grupo de migrantes hay un montón de causas y eso la ONU lo ha llamado como migraciones mixtas. Entonces, imagínense lo que significa atender este cúmulo de necesidades de toda esta gente que con el tiempo pues se va multiplicando. La que sigue, por favor, también. Entonces, como se comprenderá, para poder hacer estudios sobre estas causas y consecuencias de la migración, por supuesto que se multiplican no solamente los enfoques. Si nosotros nos recordamos, yo les puedo decir que hay ahora 9 teorías de la migración internacional y casi todas tienen que ver con aspectos económicos y algunas tienen que ver también con explicaciones de cómo funcionan las redes de migrantes, que se ha convertido en un apoyo muy importante para mantener estos flujos migratorios. Pero entonces, hoy estamos hablando de esta multiplicidad de problemáticas y por tanto hay enfoques múltiples para tratar de explicar la migración, desde los económicos, los demográficos, los sociológicos, los culturales, históricos, medioambientales, etcétera. Y al mismo tiempo podemos ver que hay muchos niveles para tratar el tema de la migración, desde lo individual, lo social, lo nacional, lo internacional. Y por el otro lado, pues también vamos a entender que hay un montón de teorías que tratan de explicar este fenómeno. Como ustedes saben, las teorías no solamente son una explicación del fenómeno, sino también buscan ser una solución a los problemas que se presentan. Entonces tenemos en la migración un problema multidisciplinario, pero no solamente eso, sino también transdisciplinario. Y solamente aquí para recalcar, cuando hablamos de transdisciplinario es que estamos tratando de combinar metodologías de investigación, desde los conceptos, ¿no?, hasta las múltiples teorías que hay. Entonces hacer un trabajo transdisciplinario tampoco es tan fácil, pues, y hoy estamos, digamos, embarcados en esa preocupación. Entonces, por el otro lado, también tenemos que es un fenómeno, pues, no solo multidisciplinario, sino también un fenómeno multicasual. La que sigue, por favor. Bueno, después de todo esto, que es algo que se expresa en el libro, en la introducción, presentamos esto, la gran pregunta es, ¿qué aportamos? ¿Qué aportamos con este estudio? ¿Para qué sirve este estudio? Entonces, lo que estamos haciendo con este estudio por primera vez, que hay muy pocos trabajos, es que estamos estudiando la migración desde las relaciones internacionales. Ya no solo desde la demografía, ya no solo desde la economía, sino de las relaciones internacionales. ¿Y esto qué implica? Primero, hablar de realismo político, y entonces implica hablar de poder, seguridad nacional. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver el poder, la seguridad nacional y el interés nacional en un tema como el de la migración? Y entonces adoptamos el concepto de poder para poder explicar cómo los grupos de personas que se mueven de un país a otro están siendo utilizados políticamente para presionar a los países. Entonces, también el otro enfoque que estamos nosotros aquí aportando es desde el latinoamericanismo. ¿Y cuál es esa característica? Pues que lo hacemos en el estudio desde los países que expulsan y no solamente las consecuencias de los países a donde llega la migración, ¿no? Y por el otro lado, lo interesante también de esto es que estamos observando la migración y la actitud de los países desde la política migratoria que están adoptando, pero con otra característica, la política migratoria como parte de la política exterior de los países. ¿Y esto qué nos lleva? Pues que nos damos cuenta que las políticas exteriores son en realidad, ¿no?, la expresión concreta de las políticas migratorias que imponen nuestros gobiernos. Eso quiere decir que no solamente la migración está utilizada como mecanismo de negociación entre los gobiernos, sino que también está utilizada como parte de la responsabilidad que tienen los gobiernos para motivar la migración. Y este también es un enfoque, digamos, un poco novedoso del que se está hablando hoy. ¿Qué tan responsables son los estados a la hora de adoptar políticas económicas específicas que hacen que la gente tenga que dejar y abandonar sus lugares, ¿no? Entonces sí hablamos de crisis económicas, de crisis sociales, ambientales, pero detrás de eso están las políticas del gobierno, están las políticas económicas que adoptan los estados y los gobiernos. Y nosotros estamos hablando de la migración desde ahí.
cuál es la responsabilidad del Estado como primera fuente que impulsa la migración. Entonces, ahí lo voy a parar, pero ese es como el aparato crítico que nosotros estamos utilizando para hablar de este fenómeno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda el tema de la migración es un tema muy complejo y quién mejor que usted, que es un experto en este tema, para platicarnos sobre esto. Ahora es el turno de la maestra Margarita Gilda Vilchis Rodríguez, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con maestría en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma Casa de Estudios. Cuenta con diplomados en el Sistema Electoral Mexicano, Derechos Humanos y en Cómputo para profesores de licenciatura. También es profesora de asignatura ordinario nivel A en más de 14 asignaturas en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como también ha sido profesora en diversas materias en universidades como la Tecnológica de México y la Universidad del Valle de México. Ha sido ponente en diversas mesas de análisis organizadas por prestigiosas universidades y cuenta con diversos artículos publicados en revistas académicas, entre muchas otras cosas más. Doctora Vilchis, adelante, por favor. Gracias, muy buena tarde a todos. Pues es un gusto estar aquí y poderles compartir también esta investigación que ya el doctor Guadarrama dio toda una semblanza muy general de lo que ofrece con esta investigación que realizamos. Nuestro punto focal es la migración, como ya lo comenta, es un fenómeno social multifactorial y en donde nos detuvimos fue en su característica de acto internacional. Dentro de las relaciones internacionales, para nosotros es muy importante visualizar, ¿no?, cuáles son los actores que se mueven en el ámbito internacional y bajo qué elementos inciden en esa dinámica internacional. Por eso es una de las aportaciones, voy a continuar con lo que el doctor decía, que es lo que aporta esta investigación. Sí, tanto se ha hablado sobre migración y hay cientos de documentos que están sobre ello. Esta es invitarles a verlo desde una parte social que son las relaciones internacionales de esta disciplina y desde lo que nos podemos involucrar. ¿Por qué? Porque empieza a tener calificativos, ¿no?, que la migración empieza a ser en algún momento ilegal o legal. Y eso está vulnerando directamente los derechos humanos de las personas, ya que las personas no son ilegales. Entonces se empieza a buscar cuáles son los términos que se les va a poner a esa irregularidad, a esa forma de migrar o de movilidad que están dando, y por eso nosotros nos involucramos con la migración irregular. La migración internacional con una característica irregular es en el momento en que el individuo parte de no cumplir con los requisitos, ¿no?, que solicitan los estados cuando reciben a las personas de otras nacionalidades. Entonces, muchos pueden entrar de una forma regular o documentada, cubriendo los requisitos solicitados, como la visa, como un pasaporte, como pues el pago de los derechos que se tienen que hacer, que en general casi eso es lo que solicitan la mayoría de todos los estados para entrar. Pero al ser una dinámica de pronto de desplazamiento de personas con necesidades diferentes a las que podrían pagar o realizar ese tipo de requisitos, pues hay una gran movilidad de personas. Y nos enfocamos directamente a verlo desde el corredor migratorio de Norteamérica, prácticamente de lo que va de Mesoamérica a Norteamérica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se convierte en un gran atractor de migrantes, y esto tiene que ver y está involucrado directamente con el proyecto económico que se gesta por lo menos en los últimos 40 años. Por eso también partimos de investigar y ver cuál era este tipo de migración que desde los años 80 se estaba
perfilando con una característica más de tipo económica, aunque hay migraciones, como ya se mencionado, mixtas, ¿no? Por distintas causas. La de los 80 hacia acá se tiene un perfil netamente económico. Y hay lugares que atraen mucho este tipo de migrantes, ¿no? Y en este caso vemos, esto lo pueden ver tenemos que anotarlo mucho de esta publicación, la situación que en Estados Unidos se presenta con este atrayente de migrantes, de pronto hacen una situación de no quiero, pero bueno, me hago la vista gorda y finalmente pasan. Y lo hemos visto, hicimos una revisión de los periodos y el último que fue el primer periodo del presidente Trump, cuando hizo casi un cierre de fronteras, pero la migración irregular estuvo presente en ese periodo. Entonces también es interesante ver cómo hay una doble moral de lo que están llevando a cabo estas naciones. Entonces, ¿qué se van a encontrar? Yo también me quedé con que, pues, ofrecerles esta definición de migrantes, ¿no? La clasificación de la migración que se está dando hoy y esa irregularidad o ilegalidad que, por ejemplo, en Estados Unidos sí se sigue manejando y que siguen llamándoles ilegales, ¿no? ¿Por qué? Porque no cuentan con los papeles correspondientes que el Estado les solicita para estar dentro de su territorio y que cuando los apresan, pues los pone en un castigo penal. Entonces, eso es algo que pues, necesitamos hacer notar y observar que desde Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial del Trabajo, pues está buscando a través del pacto que se realiza en 2018, ¿no? Con una migración regular y ordenada, establecer las condiciones de protección a los derechos humanos de todos los migrantes y que sean estos respetados. Entonces aquí vemos el binomio que se hace entre los estados y los migrantes. El Estado tiene, también observamos que es una gran paradoja, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado es el que obliga, de pronto, por las políticas que se establecen, a que la gente busque condiciones adecuadas para su sobrevivencia o supervivencia y también se le encarga de protegerlo con las políticas públicas que lleve a cabo. Y mientras el migrante cuando sale de una forma irregular de su estado y cruza los otros estados, entonces aquí vemos una serie de condiciones, ¿no? Que hay estados que son expulsores, hay estados que son de paso y hay estados que son receptores, entonces y hay estados que son la meta a alcanzar. Entonces, me parece que es aunque tiene un perfil hacia las relaciones internacionales o estableciendo mucho desde esta parte de las ciencias sociales que quisimos darles el cauce de actor internacional y como actor internacional se manifiesta, ya se mencionó a través de las caravanas. La primera caravana surgió por ahí de finales de 2018 y a la fecha son poco menos de 180 caravanas, las cuales se han realizado en todos este tiempo. Y eso hace una visibilidad de estas personas que necesitan protegerse en sus derechos humanos. ¿Por qué? Porque, como lo vemos en su característica de irregular, se convierte o tiene una gran condición de vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad los estados están obligados a proteger los derechos humanos de las personas, ¿no? Porque al final de cuentas son personas. Entonces, este binomio de migración y Estado es algo que desarrollamos mucho en la investigación y que servirá a mí me parece que es como una puerta, ¿no? La cual puede seguir trabajándose y seguir ampliando en esta investigación. Y la otra es, pues, este tema vivo. Eh, también pensamos que como es un tema actual, está en constante movimiento. Así que lo que nosotros podamos decir, lo que se quede acotado aquí, pues sí, de base para seguir continuando con la investigación. ¿Por qué?
porque las instituciones están obligadas desde ya a tener que atender los requerimientos necesarios importantes de estas personas que necesitan ser protegidas en todas sus condiciones de humanidad y que si no se protegen, estamos viendo cuestiones pues, terribles como las noticias que siempre nos encontramos de desaparecidos, de daños comprados, de secuestro, de al migrante irregular. La vulnerabilidad es porque como no cuenta con los documentos adecuados, porque esto lo va a llevar a que pues desaparezca del territorio al otro sin saber quiénes son. Simplemente si salieron, cuando salieron no lo sabemos, si entraron, cuando entraron, tampoco lo sabemos. Eso me parece que pues, es lo que ofrecimos, ¿no? En esta investigación. Estamos en este proceso de espera de publicación y que es, yo creo que será uno de los textos interesantes en consultar para todos los especialistas en migración. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora es el turno de la maestra Paulina Domínguez Chávez. Entonces, vamos a escuchar al doctor José Antonio Hernández Macías. Él es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestro en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También es doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Actualmente cursa un doctorado en Relaciones Internacionales en la UNAM también. Es profesor de la FES Aragón, UNAM, e investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Es coordinador de varios libros y autor de un par. Es también autor de artículos para revistas nacionales e internacionales. Al igual que el doctor Guadarrama, ha realizado estancias de investigación en La Habana, Cuba. Adelante, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación a Ricardo, a Margarita. Yo quiero ahondar un poco en este texto. Traté de un poco recuperar algunos de los principales aportes que tiene. Me pareció un texto bastante interesante. Y bueno, a pesar de que hace un corte con la presidencia de López Obrador, me parece que es indispensable para entender lo que está sucediendo actualmente, sobre todo en esta cuestión de la migración hacia Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo primero que yo veo, también van a ser puntos muy específicos, es la invitación a la despolitización de la migración, ¿no? Es decir, este texto enfatiza en la necesidad de despolitizar el tema migratorio, es decir, hacer justamente lo contrario que está haciendo, por ejemplo, en este momento. Hablábamos hace un momento del Congreso de la MEC, que serán 2 semanas. Voy a estar platicando un poco de las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y es hacer lo contrario a lo que está haciendo en este momento Estados Unidos con los temas de los migrantes, ¿no? Es decir, usarlos como carne de cañón, usarlos como un arma política en contra de gobiernos, sobre todo latinoamericanos. También hace un poco un análisis sobre estas políticas de gobierno, por las políticas de López Obrador, que implementó específicamente el programa Sembrando Vida y los Jóvenes Construyendo Futuro, ¿no? Que buscaban regular la migración, mejorar la situación de los migrantes y sobre todo combatir la pobreza y la corrupción en los países expulsores de migrantes. Creo que por la periodicidad sería bueno o sería interesante ver más o menos cuál es el balance de estos programas gubernamentales en la actualidad. También habla sobre iniciativas y programas para proteger los derechos de los migrantes, ¿no? Como la creación de los grupos beta, el plan de trabajo contra el tráfico ilícito de migrantes y la operación ITSEC. Se menciona también la importancia de la cooperación internacional para abordar estas causas de la migración. Algo que a mí me interesó bastante y que me parece muy importante es este cambio de paradigma que le da el gobierno mexicano al tema de la migración, ¿no? Se habla de un enfoque humanitario y de desarrollo económico. Es decir, la administración de Obrador adoptó un enfoque mucho más humanitario hacia el tema de la migración, considerando un derecho humano y promoviendo el desarrollo económico en los países de origen para reducir la necesidad de migrar. Eso me recordó bastante, por ejemplo, me acuerdo que hace algunos años hice un análisis sobre las políticas migratorias de Rafael Correa en Ecuador,
Y había incluso cambios que son simbólicos, pero bien importantes. Recuerdo que, por ejemplo, al Instituto de Migración de Ecuador le cambió el nombre, le puso Instituto de Movilidad Humana, ¿no? Y favoreció una migración o le dio un rostro mucho más humano al tema de la migración, algo que buscó también López Obrador en su presidencia. Otro aspecto, me parece, toral en este tema es la relación, sobre todo, que hay de México con Estados Unidos, cómo México buscaba equilibrar la presión que Estados Unidos trataba de generar sobre nuestro país, ¿no? Se menciona, por ejemplo, la implementación de programas como Quédate en México, el impacto de políticas como el título 42 y el título 8. Bueno, aquí tenemos que esto que estamos viviendo, pues no es una novedad, ¿no? Ya desde la primera presidencia de Donald Trump intentó hacer diferentes, o intentó sí hacer diferentes formas de presión hacia el gobierno. En ese entonces lo menciona, por ejemplo, en el libro, cómo gracias justamente a la legitimidad con la que llega López Obrador a la presidencia, se le puede hacer frente. Y bueno, ahora no es diferente, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver justamente esa base política y social que tiene la presidencia actual, que puede responder de mejor forma, ¿no? Hacia los Estados Unidos. Otro punto me parece también trascendental y que se diferencia bastante de la tendencia que hay, sobre todo en Estados Unidos, de ver la migración, es a través de la cooperación regional, es decir, a través del multilateralismo, ¿no? El libro, por ejemplo, resalta la importancia que tiene la cooperación regional para abordar esta migración irregular y promover el desarrollo sostenible, incluyendo, por ejemplo, un acuerdo en ese entonces entre México y Estados Unidos para trabajar una agenda de 10 temas relacionados con la migración. Y bueno, estos acuerdos no solamente se llevaron a cabo por Estados Unidos, sino también una iniciativa a nivel latinoamericano. No sé si ustedes recuerdan que me parece que fue en Chiapas, en Palenque, en donde asistieron alrededor de 8 o 9 gobiernos de Sudamérica, de América Latina en general, con la intención de formar una agenda para atender estas causas de forma multilateral, ¿no? Es al final un fenómeno que es la única forma en que no puede enfrentarse. Finalmente hay un balance que me parece también interesante, es decir, todavía hay bastantes críticas y desafíos. Un colega, compañero nuestro, el doctor Alberto Santana, siempre menciona que el Instituto Nacional de Migración es la parte más conservadora y todavía una plataforma de la derecha dentro del gobierno, bueno, o de López Obrador y actualmente de Claudia Sheinbaum, ¿no? Es decir, que a pesar de los esfuerzos, la política migratoria pues sigue siendo bastante criticada por no lograr los resultados esperados, ¿no? Sobre todo si vemos en la cuestión de la militarización de las fronteras y también por la crisis que todavía viven los países de origen, ¿no? Es decir, poco se ha modificado en esta desigualdad que justamente mencionaba el doctor Ricardo Guadarrama al inicio de esta presentación. Bueno, yo lo dejo aquí para seguir avanzando, pero no tiempo de diálogo. Gracias, doctor. Ahora vamos a escuchar a la maestra Paulina Domínguez Chávez. Ella es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM. Actualmente cursa su doctorado en la misma disciplina y en la misma casa de estudios. Es profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM en la carrera de Relaciones Internacionales. Es autora de varios capítulos de libros y de artículos para revistas nacionales e internacionales. Ha participado en varios proyectos de investigación, al igual que sus colegas aquí presentes. Adelante, doctora. Eh, Creo que el libro tiene algo que es como muy específico, muy particular. Es que aborda justo las causas, ¿no? Algo muy similar a la administración, que se va a entender cuáles son las causas de esa migración y por qué está sucediendo. Y yo creo que ese es como el punto de inicio para estudiar la migración. ¿Por qué pasa? ¿Dónde está fallando el gobierno para proteger a sus ciudadanos? Y que estos no les tienen idea a ningún otro lado, ¿no? Y también en un momento pienso que cuestiona la capacidad de México como un país de tránsito, un país de retorno, un país de origen, un país migrante, y dónde han estado sus fallos principalmente.
Yo creo que esos son los dos grandes aportes que tiene esta obra en general, porque cuando se habla de migración, o sea, de migración, son cifras duras. Se vuelven las personas números y ya no se entienden las causas originarias, ¿no? E incluso en un momento ellos mencionan las cuestiones del cambio climático, que tampoco son tan estudiadas. Normalmente se le da cuestiones de seguridad, falta de desempleo, cuestiones de persecución política, pero no se habla tampoco del cambio climático y cómo ha impactado muchas comunidades que ha hecho que emigren las personas. Entonces, ese también es uno de los puntos que vale la pena leer en un libro, porque los cuestiona. E incluso los pone como uno de los principales fallas de los gobiernos. Y la tercera cosa que me gustaría abordar es sobre esta parte de la politización de la migración, no solo como una presión para no recibir migrantes, sino para conseguir cosas a cambio al enviar migrantes, ¿no? Se abren fronteras para que pasen muchos migrantes y ejerzan presión sobre los gobiernos para que los acepten, para que los reciban, y de la misma, bueno, de la forma inversa, se cierra y ya no permiten que entren las personas, ¿no? Y entonces la migración se vuelve algo sumamente político y sumamente inhumano, porque ya no se consideran que los derechos humanos, ya no se protege a los migrantes, sino simplemente son personas varadas en un lugar lejano a sus costumbres, a sus tradiciones, y yo creo que eso es lo que también refleja mucho el libro. Entonces valdría mucho la pena leerlo cuando está publicado. Bueno, por acá dejo mi participación, la condición de mi voz. Gracias. Gracias, doctora. Creo que tenemos tiempo para alguna pregunta, alguna cuestión. Sí. Doctor Guadarrama, en verdad me da miedo cuando usted llega con este equipo, porque es un team que es casi imposible con toda la fundamentación que presentan, pero el tema es muy complejo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la ley de ajuste cubano, pie seco y pie mojado. Eso posibilitó que miles y miles de jóvenes, varios compañeros míos, murieran en alta mar. Pero cualquier cubano que llegara y pisara la tierra tenía posibilidad de tener la residencia cubana al año y un día. Los cubanos no migran por dinero ni problemas económicos, migran por problemas políticos. Y están migrando porque Estados Unidos le da la posibilidad. En el caso de México, también los latinoamericanos, todos los latinoamericanos que lleguen a México, a los 2 años todos tenemos la posibilidad de tener la residencia. Y al año y medio, 2 años, tener la posibilidad de ser naturalizados mexicanos. Entonces, eso es muy complejo. En el caso de Haití, sí tiene que ver con lo que hablaban de la ecología. En el caso de Haití, también hay una política norteamericana que todos los haitianos que llegaban a Estados Unidos, en automático los haitianos tenían también el derecho a la nacionalidad. Eran los 2 países, Cuba y Haití. Entonces, ellos mismos provocan esa migración. Es una migración provocada por los Estados Unidos. Pero llega un presidente republicano y esa para todas las políticas de los demócratas. Es un juego de cada sexenio. Los demócratas tienen que limpiar todo lo que hacen los republicanos. Y eso viene pasando hace más de 20 años, 30 años. Es cómo hacer y entender esa posibilidad, esa gran dinámica que hay. Con esa problemática, estudiar. Y suerte que yo vi su esquema, me parece un esquema tan bien, pero tan bien planteado, que creo que no van a tener ninguna dificultad para plantear eso en el libro. Pero sí es muy complejo porque cada país tiene una política determinada. Por ejemplo, Panamá, Guyana y Nicaragua permiten que todos los cubanos viajen ahí libremente para que pasen por el Darién y puedan llegar a México. Y lo peor es que México, después en Tapachula, permite que todos se queden ahí. Y después le da papeles para que todos lleguen a la ciudad y todos tengan la residencia. Entonces, es un problema muy complejo. Y te lo digo porque tengo más de 10 familiares que llegaron pasando el Darién, llegaron a Tapachula, y ahora están en Estados Unidos. Biden les dijo que así que se podían quedar con el City One, y ahora llegó Trump y dice que eso no va a valer. Entonces, ¿hasta qué punto el demócrata dice que sí, llega el republicano dice que no, y México sí le da la posibilidad? Ya la verdad que, y no es de ahora, hace más de 20 años, 30 años, México ha sido muy flexible con todos los latinoamericanos. Yo recuerdo la cantidad de centroamericanos que estaban ahí, eran poco más de 2 millones, y Cedillo los naturalizó a todos. Así que México ha sido muy flexible con todos los latinoamericanos. Es el país que de verdad nos ha abierto la puerta a todos los latinoamericanos, y hay un consenso internacional de que México ha sido el país que donde las dictaduras se han establecido con más fuerza.
Nicaragua, Venezuela. México ha dicho, vengan aquí y les ha dado esa posibilidad de abrirse a nuevas posibilidades y nuevos horizontes. Entonces yo sí creo que el libro, estoy loco por leerlo porque es una complejidad que hay, porque cada país tiene una diversidad diferente y una problemática diferente. No se puede hablar de migración en general. La de Haití y Cuba van por un mismo rumbo, pero la de los centroamericanos van por otro rumbo totalmente diferente. Entonces sí, cómo ir empastando todo eso. Yo creo que en su mapa conceptual que usted plantea, en sus relaciones semánticas que usted plantea ahí, no creo que haya mucho problema, pero sí hay que distinguir las migraciones y distinguir las políticas que cada gobierno republicano y demócrata nos plantean. Uno nos abre una puerta, el otro llega y la cierra. Entonces sí es complicado porque además en el mar han muerto miles de haitianos y miles de cubanos por esas políticas norteamericanas, que lo que hacen es desestabilizar esos gobiernos. Esa es otra problemática. Y México no tiene nada que ver en eso. México, en definitiva, tiene el 80% de negocios con Estados Unidos, no se puede pelear con Estados Unidos, pero sí tiene la posibilidad y siempre ha estado a favor de respaldar a los gobiernos norteamericanos de una u otra manera. Con ayuda económica, siempre que hay un huracán o hay algo en Cuba, ahí está México con los barcos apoyando a Cuba. Haití también con todos estos problemas que hubo con los presidentes que asesinaron y todo, ahí estuvo México apoyando. Entonces sí es una situación bastante complicada. Pero que en el caso de México ha sido el faro que nos ha permitido a todos los latinoamericanos, y digo a todos, literalmente, cuando el problema de Chile con Allende, aquí estuvo México y le abrió la puerta a todos los chilenos. Cuando la operación Cóndor en Argentina, aquí estuvo México abriendo la puerta a todos los argentinos. Entonces sí hay que tomar en cuenta que México ha sido de vital apoyo para los latinoamericanos y desgraciadamente las políticas norteamericanas han ido frenando y han ido bloqueando lo que México de buena eh, postura, de buena razón y con buenas intenciones lo ha intentado hacer, pero Estados Unidos se los mira por completo. Y ahora se acabó la ley, que se ahora nada más es la ley de ajuste cubano. Ahora llegó Biden y dijo sí, ahora llegó Trump y dijo que no, que todos los que están allá, que son miles, los va a quitar, los va a regresar a Cuba. Hay gente que vive en México que ni siquiera conoce sus, emigraron a Estados Unidos, llevan 20 años allá y ni siquiera conocen sus pueblos aquí, muchos no hablan español. Eso es una problemática que yo les digo que los felicito porque va a ser un libro renovador y revolucionario. Ya estoy loco por comprar 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Los felicito, la verdad, porque lo que están presentando es algo inédito. Yo me he leído muchos libros de inmigración porque me interesan muchos temas, pero como están planteando ustedes, nunca lo he visto. La verdad. Los felicito. Muchas gracias. Por cuestión de tiempo, ¿hay alguna otra pregunta para preguntarlas? ¿No? Reinaldo. Pues muchas gracias, muy alentadoras sus palabras. Yo creo que además de todo, tocaste temas ahí también muy importantes. La intención del libro, en principio, es hablar de la responsabilidad que tienen los estados, ¿sí?, en el tema de la migración, y yo creo que eso, digamos, podemos generalizarlo, ¿no? En el caso de Cuba, de Chile, de México, de Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué papel juega la política económica que adoptan los gobiernos como detonante de la migración? Por ahí, ¿no? El otro tema del que mencionas cuando hablas de las características de cada una de las migraciones, por supuesto, tiene mucha diferencia, pero fíjate que yo pienso más en el carácter, por ejemplo, que hoy tiene el gobierno de México, por lo menos desde el sexenio pasado. En la medida en que tenemos un gobierno, digamos, relativamente legitimado, ¿no? Tenemos también una capacidad de gobierno de negociación que puede, digamos, discutir con los Estados Unidos, ¿no? No es como en el pasado que adoptábamos las políticas que nos imponían a través de la frontera sur, etcétera, ¿no? Sino que en la medida en que tenemos un gobierno que tiene apoyo social, tenemos un gobierno que tiene capacidad de negociación. Entonces, de lo que estoy hablando, o de lo que estamos hablando acá también es de un país como México, preguntarse si últimamente estamos nosotros aceptando la política migratoria de Estados Unidos o es resultado, primero, de una negociación con ese país y segundo, de una determinación política del gobierno, ¿no? Es cosa diferente cuando tú te enfrentas a un gobierno que solamente asume lo que le está mandando el gobierno de Estados Unidos.
Yo, por ejemplo, estoy muy en contra de la gente que dice que México dobla las manos con los Estados Unidos, porque yo creo que a diferencia del pasado, este gobierno negocia y toma una decisión política frente al planteamiento de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el programa Quédate en México, que tú bien conoces, ¿no? Para mucha gente, Quédate en México fue una imposición del gobierno estadounidense. Desde mi punto de vista, fue una negociación política en la que el gobierno mexicano, por carácter humanitario, decidió, ¿no?, que iba a apoyar a los migrantes internacionales que pasan por nuestro país. Entonces, el libro habla como desde esa perspectiva, y no nos metemos tanto a estudiar las características particulares, porque eso lo hacemos en otros trabajos, pero desde luego también es bien interesante cómo le va a hacer, por ejemplo, Estados Unidos con la ley de ajuste cubano de 1966, ¿no? Ya están los cubanos allá, ¿no? Ellos tienen derecho de trabajar, etcétera. Incluso si hoy los cubanos logran entrar a Estados Unidos de manera, digamos, indocumentada, por la ley de ajuste cubano tendrían la oportunidad de permanecer en ese territorio, ¿no? Entonces, quiero saber cómo le va a hacer Donald Trump a la hora de decir, váyanse y qué onda con la ley de ajuste cubano. Que lo que quiere el gobierno de Cuba desde hace muchos años es que esa ley desaparezca, porque justo, ¿no?, es la zanahoria, porque por un lado ahoga económicamente a Cuba, por el otro lado, ¿no?, le da una salida de escape a los cubanos para que se vayan a Estados Unidos, y por la otra, que no lo mencionaste, pero el papel de la Fundación Nacional Cubanoamericana y todo el negocio que están haciendo con los cubanos allí. Sí, la última cifra que yo tengo ronda entre los 8 y los 15 mil dólares por cubano, ¿no?, que es llevado de Cuba a los Estados Unidos, a Miami, a través de la Fundación Nacional Cubanoamericana, ¿no? Eso sí estamos hablando de gente de a pie, pero esa cantidad puede alcanzar los 30.000 dólares cuando hablan de un deportista o de un artista muy famoso para que lo saquen de Cuba. Entonces, cuando tú ves eso, también dices, hay un problema ahí de delincuencia organizada. Y cuando uno dice, ¿cuál es el papel de México en este negocio, no? México negocia con Estados Unidos, México tiene que negociar con otros países, incluido Cuba, qué va a hacer con los migrantes que llegan acá, ¿no? Tuvimos muchos problemas porque llegaban los cubanos de manera legal, ¿no? Se quedaban más tiempo, perdían su pasaporte, no se presentaban al consulado para renovar su pasaporte, ¿no? Entonces decíamos del gobierno mexicano, oye, aquí están tus cubanos, y decían, míos no son, ¿no? Y si llegaba por Centroamérica, entonces decíamos, aquí están, y entonces Cuba decía, llegaron por Centroamérica, no por Cuba. Entonces hablé con, ¿no? A mí me tocó, yo trabajaba en el gobierno mexicano y nos tocaba mucho enfrentarnos a ese problema. Entonces, un poco te digo esto porque después de que en 2008, en octubre, suscribimos aquel memorándum de entendimiento en materia migratoria, más o menos empezó a aliviar la cosa. Pero el problema de las mafias cubanas no hemos podido con él y sigue siendo un negocio redondo, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, bueno, no nos metemos ahí porque tenemos, yo tengo particularmente otras cosas escritas sobre el tema de Cuba que a mí me apasiona, me gusta mucho, igual que Laura, un chorro de cosas sobre Haití incluso también, ¿no? Todo el Caribe, pero más bien lo que hoy estamos haciendo es como un aparato teórico desde donde podemos abordar la migración desde el punto de vista de las relaciones internacionales, ¿no? ¿Qué aporte hacen las relaciones internacionales al tema del fenómeno de la migración? Y me parece que por ahí podemos caber todos en esta explicación más que una. Vaya, doctora. Bien, sí, acotando esto, y afortunadamente no, creo que no tiene costo, va a ser electrónico, ¿verdad? Así que todas las veces que quiera bajarlo, y ya él va a estar. Me parece que esa es la labor que también la Nacional tiene, ¿no? Poder llevar a cabo esta difusión de conocimiento, de investigación, a partir de todo lo que se hace acá, ¿no? Y se trabaja. Y efectivamente darle el sentido de lo que preguntaba, de clasificarlo, son muchas particularidades. Por eso nos dimos a la tarea de darle una delimitación, ¿no? A saber que era un actor internacional que se está perfilando como el migrante irregular. Y ese migrante irregular pudo sentar a dos gobiernos, ¿no? Que en este caso fue Estados Unidos y México, y Centroamérica también, para que hicieran un pacto
migratorio. Entonces, eso es lo que nosotros quisimos destacar, más que las particularidades que eso ya están muy bien estudiado por otras partes, por otras de ciencias sociales. Nosotros quisimos verlo más, cómo se está moviendo en el ámbito internacional y cómo sigue teniendo una vigencia y la urgencia aquí es el llamado de despolitizar, ¿no? este fenómeno y quitarle su cosificación de mano de obra barata y de carácter mercantilista. Eso es lo que se pide y darle pues un sentido mucho más dinámico en función a las políticas públicas que los gobiernos deben realizar para atender este fenómeno social que está presente hoy, ¿no? De finales del siglo XX y todo lo que va a estar presente durante el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Con estas participaciones cerramos. Ah, Juan, perdón. Sí, un comentario corto, algo que mencionó el compañero y sin buscar hacer un debate, pero justamente algo específico va, digamos, en contra de lo que hace poco acabo de realizar, que fue un artículo que se tituló La reconfiguración de la migración cubana, ¿no? En el siglo XXI. Y que justamente en la hipótesis del artículo se mencionaba que cada vez la migración cubana es más parecida a la migración en general en Latinoamérica, que efectivamente pues, siempre va a estar inmiscuido el tema de la política, pero mucha de la migración en los últimos años es un tema más bien económico. Es decir, yo comentaba que la gente que sale de Cuba ya no tiene esa posición anti-castrista, ¿no? Como a lo mejor en la década de los 70s, 80s, 60s incluso, y que más bien esa migración a causa de la crisis que se da en Cuba después del COVID, ¿no? Que habría que preguntarse o profundizar por qué se da esa crisis, empieza a salir más por una cuestión económica que por una cuestión política. Solo eso. Pues se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy.